Buenos días alumnos, el día de hoy vamos a trabajar la lección número 6 del curso de geometría. Vamos a trabajar el tema triángulo. Bien, vamos a ver qué es un triángulo. Nos dice que un triángulo es la figura formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de línea recta. Muy bien, entonces es una figura formada al unir tres puntos no colineales. ¿Correcto? A ver. Ahí está, los tres puntos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Mediante segmentos de recta, de línea recta. Muy bien. Vamos a conocer también ¿cuáles son los elementos del triángulo? Sabemos que los vértices son las letras mayúsculas, ¿verdad? Vértice A, vértice B y el vértice C. ¿Correcto? Los lados del segmento vienen a ser los segmentos AB, el segmento BC y el segmento AC. Vienen a ser los lados del triángulo. ¿Correcto? Muy bien. La notación, el nombre de este triángulo será de la siguiente manera. A, triangulito, lo que caracteriza la figura, triángulo ABC. O también ACB. ¿Correcto? Muy bien. Vamos, ¿cómo se lee este triángulo? Se lee triángulo ABC. Muy bien. A ver, vamos a ver en este gráfico a continuación los ángulos internos y los ángulos externos que se encuentran en un triángulo. A ver, los ángulos internos de este triángulo serán alfa, beta y el ángulo teta. ¿Correcto? Ángulo alfa, ángulo beta y el ángulo teta. Muy bien. Y además observamos en esta figura una región exterior en cada lado, ¿correcto? La región exterior es relativa al segmento AB. Esta región exterior es relativa al segmento BC. Y esta región exterior es relativa a AC, ¿correcto? Muy bien, entonces los ángulos externos serán, vamos a ponerle acá, X, ¿correcto? Si este vale X, esto también valdría X, ¿correcto? ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice, son iguales. X, esto también será Y, vamos a poner un ángulo exterior, esto también será Y. Ángulos opuestos por el vértice, ¿correcto? Z, ángulo exterior, Z también opuesto por el vértice, ¿correcto? Son iguales. Entonces, los ángulos externos son X, Y y Z. Muy bien. ¿No? Triángulo, figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos de línea recta. ¿Correcto? Vértices A, B, C. Lados, segmento AB, segmento BC y segmento AC. ¿Correcto? Notación, triángulo ABC. Se lee triángulo ABC. Muy bien. Bien, vamos a seguir ahora
con tipos de triángulo según sus lados. Vamos a conocer al triángulo equilátero. ¿Por qué se llama triángulo equilátero? Triángulo equilátero nos dice que sus tres lados son iguales. Sus tres lados son iguales. Ahí observan, sus tres lados son iguales. Además, el triángulo equilátero nos dice que sus tres ángulos son iguales. Sus tres ángulos van a ser iguales, de igual medida. ¿Correcto? De igual medida. O sea, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Ahora, usted dirá, ¿por qué el profesor pone 60 grados? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y el triángulo equilátero se caracteriza por tener los tres ángulos de igual medida, o sea, 60, 60, 60. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, recordemos, triángulo equilátero, tres lados iguales y tres ángulos iguales. Muy bien. Veamos, triángulo isósceles. Se llama triángulo isósceles cuando dos de sus lados son iguales. Dos de sus lados son iguales. ¿Correcto? Además, el triángulo isósceles también dice que dos de sus ángulos son iguales. Dos de sus ángulos son iguales. ¿Correcto? Entonces, nos damos cuenta que este es un triángulo isósceles y se caracteriza mediante estos dos puntitos o dos líneas. Me dice que este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y el otro lado es desigual. Además, el triángulo isósceles tiene dos ángulos de igual medida, ¿correcto? Al cual yo no conozco todavía. Entonces, yo puedo decir acá que el lado AB es igual al lado BC, ¿correcto? Además, el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a ver. Acá también puede haber hecho lo mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a retroceder a ver. El triángulo equilátero, sus lados son iguales. El lado AB será igual al lado BC. Y esto es igual al lado AC. Tres lados sí iguales. Y tres ángulos de igual medida. El ángulo A es igual al ángulo B, además igual al ángulo C. Muy bien, vamos a ver ahora el triángulo escaleno. ¿Por qué se llama triángulo escaleno? Dice que ninguno de sus lados son iguales. Ninguno de sus lados son iguales. O sea, quiere decir que tienen diferentes medidas, ¿cierto? Son medidas desiguales. Además, ninguno de sus ángulos son iguales. Muy bien, ninguno de sus ángulos son iguales. ¿Correcto? Van a tener ángulos de diferente medida. Entonces, yo puedo decir a este triángulo escaleno que tiene tres lados iguales, muy desiguales, diferentes. AB, el lado AB es diferente al lado BC y diferente al lado AC. ¿Correcto? Ahí está. Además, tres ángulos desiguales. Vamos a ver. El ángulo A es diferente al ángulo B y esto es diferente al ángulo C. Vamos a poner acá A, B y el ángulo C. ¿Correcto? E igual acá, igual acá. Muy bien. Bien, vamos ahora a ver algunas aplicaciones con el tema de triángulos según sus lados. Vamos a ver esta pregunta. Observa el triángulo, completa el recuadro e indica qué clase es el triángulo ABC en cada caso. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, miren acá. Observamos este triángulo ABC. Nos damos cuenta que el segmento AB mide 12, el segmento BC mide 12 centímetros
y el segmento AC mide 12 centímetros. Muy bien, vamos a completar nuestro triángulo en el cuadradito. AB sería igual a 12. Muy bien. BC sería igual a 12 centímetros. Y AC sería 12 centímetros. Muy bien. Ahora yo te pregunto, tiene tres lados de igual medida. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? ¿Cómo se llama? Triángulo equilátero. Muy bien. Esto se le llama triángulo equilátero. ¿Correcto? Equilátero. Triángulo equilátero. Muy bien. Ahora, veamos el siguiente gráfico. Vemos el siguiente gráfico, el triángulo ABC. Nos damos cuenta que el lado AB mide 10 centímetros, el lado BC 16 centímetros y el lado AC 8 centímetros. Muy bien, vamos a completar. AB mide 10 centímetros. BC 16 centímetros. Y AC 8 centímetros. Muy bien. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados de diferente medida? ¿Cómo se llama? El triángulo escaleno. Triángulo escaleno. Muy bien. Triángulo escaleno tiene tres lados desiguales, ¿no? De diferente medida. Así también como también tiene tres ángulos desiguales de diferente medida. Muy bien, veamos la siguiente figura. Observamos en este triángulo ABC, nos damos cuenta que el segmento AB mide 8 centímetros, el segmento BC 8 centímetros y el segmento AC 6 centímetros. ¿Correcto? Muy bien, mira, dos lados iguales y uno desigual. Muy bien, vamos a completar entonces. El segmento AB mide 8 centímetros, el segmento BC 8 centímetros y el segmento C hace 8 centímetros. 6 centímetros. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama este triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual? ¿Cómo se llama? Triángulo isósceles. Muy bien. Triángulo isósceles. Muy bien, vamos a ver un repaso. Un repaso. Triángulo equilátero, tres lados iguales y además recordamos que tiene tres ángulos de igual medida. Veamos. Triángulo escaleno se caracteriza porque tiene tres lados diferentes y además va a tener también tres ángulos diferentes medidas, ¿correcto? Y el triángulo isósceles se caracteriza porque tiene dos lados iguales y dos ángulos de igual medida. Muy bien, gracias.